confianza, Señor Jesús, que nos ponemos delante de ti en este momento, dándote gracias, Señor, bendiciéndote, bendito Rey, dueño, Señor, dador de vida. Eres nuestro bien supremo, eres el amor de nuestros corazones. Bendito y alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien nos encomendamos en este año 2021, esta formación con la santa palabra de Dios, para que esa santa palabra de Dios penetre en nuestra mente, en nuestros corazones, para que la palabra del Señor sea una puerta que abra el conocimiento de Dios, sabiendo que ese conocimiento de Dios es para la vida eterna, sabiendo que conocer a Dios no significa que nosotros solamente intelectualmente conozcamos las Escrituras, sino que vivamos las Escrituras, que podamos hacer carne cada palabra que escuchemos en el día de hoy y a lo largo de todo este año. Si el Señor nos da vida, dándole alabanza y la gloria, te bendecimos, Señor mío. Ven, Jesús. Ven, Señor Maranatá. Queridos hermanos, entonces, dándole las bienvenidas, le decimos a nuestro Rey, Dueño y Señor, que toda la alabanza y toda la gloria sea para Él. Le decimos a nuestro Señor también que nos acompañe durante todo este tiempo, que vamos a estar con el corazón mirándole a Él y con nuestra mente puesta en su santa palabra. Entonces, empezamos ya este año 2021 con este tema tan importante que es alabarle al Señor mientras vivamos. Esto es importante, que nosotros comencemos esta meditación para arrancar este año con los ojos fijos en nuestro Señor, con nuestro corazón puesto en Él, para que las cosas del mundo, hermanas queridas, hermanos queridos, no nos arrastren en un mar de preocupaciones, de angustias, ya sea que se anuncie una tormenta por los momentos políticos que estemos viviendo, por los momentos familiares que estemos viviendo, los momentos del mundo, de la pandemia. Así estemos con un anuncio de tormenta, como decía, nosotros sabiendo que tenemos que tener paz en medio de la tormenta, nosotros tenemos que mantener esa calma que viene de un corazón que rebosa de confianza y de abandono en nuestro Rey, Dueño y Señor. Esto es importantísimo, hermanos, para nosotros pasar juntos como hermanos, como un pueblo que se levanta con fortaleza, que a pesar de cualquier cosa que se anuncie, nosotros primero creer en el poder de Dios, en el amor de Dios y de saber que Él nunca nos abandona. Él nunca nos abandona, hermanos. Puede ser que haya momentos fuertes de nuestras vidas que no le escuchemos o no le sintamos como otros momentos de nuestras vidas, pero debemos saber que Él está siempre al lado nuestro. El Señor está no solamente presente en la Santa Eucaristía, sino está también presente en cada corazón que el Señor permite que nosotros conozcamos, vivamos, compartamos con tantos hermanos en el mundo. Entonces aquí esta enseñanza de la palabra de Dios nos va a enseñar por qué debemos alabar. No solamente qué es la alabanza, porque aquí conozco algunas hermanas que ya tienen un camino en la alabanza, conozco algunas hermanas que tienen un camino también en la renovación carismática católica y que pueden tener experiencia en lo que es la alabanza. Entonces vamos a ver aquí por qué tenemos que alabar y por qué mientras vivamos. ¿Qué significa esto? Alabaré, tañeré para mi Dios mientras viva, dice el Salmo 145, versículos 1 y siguientes. Viviré alabando a mi Señor. Dice, mientras viva yo alabaré. Porque, ¿qué pareciera cuando uno dice mientras viva? Pareciera que de muerto uno ya no le va a alabar al Señor, pero eso no es así. Mientras viva, porque ustedes saben que nosotros no morimos porque muere el cuerpo, sino nuestra alma es eterna. Entonces nuestra vida continúa y esa alabanza se mantiene y tiene que empezar ya aquí con nuestra vida en la tierra para continuar en la eternidad. Vamos a tomar algunos puntos bien importantes para que nos quede bien marcado el por qué, para qué debemos alabar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Salmo 71, versículo 8, nos dice, en mi boca está tu alabanza. Entonces, ¿dónde nace la alabanza? ¿Dónde está la alabanza? En la boca. Vamos a ver qué significa de que esté en la boca. Voy a leer directamente
Entonces, del Salmo 145, voy a leer también de San Pedro, de Efesios, de algunas citas que voy a ir dando, el por qué la alabanza está en nuestra boca, ¿no? Alguna vez había comentado que nosotros católicos tenemos muy bien en conocer la oración de intercesión, y que es una oración, un arma que Dios nos ha dado maravillosa, ¿no es cierto? La oración de intercesión unos por los otros, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para el mundo, la oración de petición, ¿no? Que estamos siempre confiando en el Señor que Él nos dará. Pero vamos a ver hoy día esta oración de alabanza, que ya no se transforma solamente en una oración. Una oración es cuando uno, lo que conocemos, ¿no? O lo que practicamos, que hacemos en ciertos momentos del día, ¿no es cierto? Nosotros oramos en ciertos momentos del día, tal vez en la mañana, tal vez nuevamente al mediodía, el ángelus, el Santo Rosario por la tarde, y tenemos diferentes momentos de oración. Es como que nos enchufamos a momentos con el Señor por medio de la oración. Normalmente la oración que sale de nuestro corazón, como les dije hace un momento, es de petición, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver que esta alabanza ya se convierte, por eso dice mientras viva, ya no se convierte en esa oración como conocemos, de que me conecto solamente a momentos o cuando me reúno con mi comunidad, alabo, sino se convierte ya en vida misma. Sea que estemos haciendo cualquier cosa, pero mientras nuestro corazón esté elevado en adoración, en alabanza, en gloria al Altísimo, nuestra vida mismo se convierte en alabanza. Entonces ya va más allá de esa idea de orar cada ciertos momentos, de alabar cada ciertos momentos cuando me reúno, sino ya se convierte en una vida misma. ¿Por qué? Vamos a hablar de esto de la alabanza al inicio de este año 2021, estar todavía en medio de la pandemia, todavía con un futuro incierto en cuanto a eso, no, con muchas interrogantes, con la vacuna, con muchas cosas aquí que está pasando en el mundo, ¿no? Vamos a ver por qué. Porque la alabanza es lo que te lleva a abrir los ojos espirituales y nosotros poder caminar y ver todas las cosas que suceden en el mundo, que suceden en el país, todas estas cuestiones de política, todo lo que está sucediendo en nuestros hogares, desde Dios, buscando poner a Dios sobre todas las cosas. Hermanitos y hermanitas, sobre todo, absolutamente sobre todo. ¿Qué significa? Sobre nuestras comodidades, sobre nuestras seguridades, sobre nuestros miedos. La política a veces te mete mucho miedo con una cosa, con otra. ¿Y nosotros qué tenemos que poner sobre el miedo? Ustedes saben que el miedo no viene de Dios, la angustia no viene de Dios. Sobre el miedo, ¿qué ponemos? El poder de Dios. ¿Cómo llegamos a todo eso? Por medio de la alabanza, ¿no? Les estaba diciendo que la alabanza se proclama desde la boca, ¿no? En la oración de petición uno puede hacerla en voz alta, si uno quiere, ¿no? Con un grupo de personas, puede ser solo, o puede ser también en el interior, en silencio. Aquí la alabanza nos enseña la palabra de Dios que se la promulga desde la boca, que nuestra voz, nuestras cuerdas vocales fueron hechas para alabar a Dios y que el canto es la expresión más alta de alabarle a Dios, de esta alabanza. Entonces, como les decía, voy a leer ahorita Salmo 145, que dice, te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. ¿Ya? Aquí está hablando entonces, mientras viva, por siempre alabaré y bendeciré. En este caso está diciendo tu nombre, ¿no? Tu nombre que ya es objeto de alabanza para nosotros, para los que estamos enamorados del Señor. Ya el nombre poderoso de nuestro Dios nos debe abrir estas cuerdas vocales y debe salir de nuestra boca esa promulgación de alabanza, ¿no? Aquí vamos a ver que dice para siempre. Es porque nosotros criaturas fuimos creadas para darle gloria al Altísimo, para que nuestro corazón esté siempre mirando al Altísimo, para que nosotros nos llenemos del amor, del gozo, de la misericordia, de la paz del Altísimo. Por eso se convierte ya, como les decía hace un momento, la alabanza, no en momentos de oración, sino en vida misma. ¿Qué dice aquí?
Grande es Yahvé y muy digno de alabanza. Aquí la palabra de Dios nos dice en varias ocasiones, en varias citas, que Dios es el digno de alabanza. Digno, Él es el digno porque Él es el Rey, porque Él es el poderoso, porque Él es el omnipotente. Grande es Yahvé. Y dice, su grandeza carece de límites. Nosotros vamos a tomar ejemplos de alabanza de la palabra de Dios, tomado, por ejemplo, del cántico de Moisés, un cántico bellísimo de alabanza. Por ejemplo, Crónicas tiene otro canto bellísimo de alabanza, Primera de Crónicas, capítulo 29. Y te encontramos también, por ejemplo, la alabanza que hace Ana cuando se entera que tiene, que está en su seno el profeta, ¿quién sería el profeta Samuel? Que ella no puede tener embarazada, y sale toda una alabanza, ¿no es cierto? Tenemos las alabanzas de los salmos, de todos los salmos que voy a leer, algunos de los salmos, para que nos vayamos acostumbrando a que esos salmos siempre van a ser como es palabra de Dios, ese salmo, pero es palabra de Dios para poner en nuestra boca, para alabarle a Él. No es tanto ya, digamos, como por ejemplo las enseñanzas del Evangelio de nuestro Dios, de nuestro Señor, que nos pone un camino, que nos pone una enseñanza para nosotros caminar. Aquí el Señor en los salmos está poniendo alabanza, nos está poniendo alabanza en nuestra boca para alabarle a Él. Y nosotros de ahí vamos caminando, ¿no es cierto?, con los salmos que nos van enseñando, que nos van abriendo un camino de alabanza. Hagamos cuenta que nosotros, como digo, en general los católicos tenemos el bien, el conocer, como decía hace un momento, las oraciones de petición, las peticiones de auxilio, tal vez alguna oración compuesta muy bonita a nuestro Dios, pero voy a poner una figura nada más, háganse cuenta como una selva que no tiene camino, y esa es como la alabanza, ¿no? Que entendemos, pero no entendemos, lo hacemos, como digo, a momentos y en otros momentos no. ¿Y qué nos ayuda a abrir el camino en la selva? Un camino, y que va ese camino a permanecer siempre en medio de la selva. La selva le podemos tomar como el diario vivir nuestro, las preocupaciones que tenemos por lo que vivimos, y lo que pasa en el mundo. Eso puede ser la selva, ¿no? Esa puede ser la selva, pero va a haber en esa selva, en esa vida nuestra, en esas preocupaciones diarias del mundo, va a haber ese camino. Así como han visto cuando ya pasa un camión y aplana una parte, así queda un camino cuando uno comienza a alabar con los salmos. Uno lo hace a veces posiblemente sin ánimo, posiblemente al principio distraídos, posiblemente cogemos el salmo, no entendemos nada, ¿no? Pero eso, si nosotros hacemos con paciencia, devoción, perseverancia, de tomar los salmos todos los días, hermanitos queridos, se va a hacer ese camino que va a estar abierto, y que ese camino ya no va a ser solamente un camino, como decía hace un momento, como para ser un símbolo, sino que ese camino se convertirá en un camino con C mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a poner alabanza en nuestras bocas, para alabarle al Padre desde Él y por Él y para Él. Eso vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana, cómo nosotros alabamos desde Cristo. Hoy vamos a ver entonces esto de que tenemos que permanecer, que tenemos que para siempre alabar a nuestro Dios, mientras vivamos, desde que nacemos, pasamos por la muerte, pero de enseguida vamos a seguir viviendo, Dios mediante, en el purgatorio, en el cielo, ¿no? Y seguimos viviendo hasta toda la eternidad, alabando y bendiciendo a nuestro Dios. En el versículo 10 de este Salmo 145, dice: alábenle, Yahvé, tus criaturas, bendígate tus fieles. Aquí este salmo, y no es el único salmo, que nos indica quiénes son los que alaban al Señor, ¿no? Aquí utiliza la palabra tus fieles. En otra parte de los otros salmos dice tus justos. Entonces estamos viendo que no todos tienen ese don de tener en la boca el promulgar las alabanzas a Dios. Son sus fieles, son sus justos, son su pueblo mismo. El Señor nos dirá más adelante que Él formó un pueblo para que le alabe. Para eso, nada más que para eso. Ya voy a darles la cita en un momento más. ¿Para qué entonces nosotros estamos llamados a alabarle a Dios? Primero, porque vamos
atañer para Él todas sus grandezas, todas sus maravillas que carecen de límite, o sea, que nunca terminan. Nosotros nunca vamos a terminar de alabanza porque las hazañas de Dios serán sin límite eternamente. Todo el tiempo vamos a poder cantar las grandezas de nuestro Señor. Para que nosotros podamos cantar, hermanos, como vida, primero tenemos que entonces convertirnos en esos fieles, en esos justos. Yo les voy a poner el ejemplo de los apóstoles, ¿no es cierto? Que el Señor llamó a estos 12, que eran pescadores, como ustedes saben, el uno era recaudador de impuestos también, el otro era revolucionario de la secta de los celotes, y así venían de diferentes cosas, pero ninguno era formado. Así nos llama a todos el Señor. Y poco a poco el Señor les va formando a estos discípulos y nosotros somos llamados a ser esos discípulos de Cristo. Y nosotros vemos un San Pedro, no pescador, que era muy rudo, de lo que cuenta la tradición, era un hombre muy duro, que termina él su vida llorando por haberle traicionado al Señor, como ustedes saben. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, les cuento un punto importante en la vida de San Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 16 siguientes, ¿no? Cuando el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice que soy yo? ¿No? Y San Pedro contesta, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Cristo, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dice? Esto no te lo ha revelado carne, sino Dios desde el cielo te lo ha revelado, ¿ya? Esto es importantísimo para comprender la alabanza, ¿ya? Dios le reveló ese conocimiento y por eso de su boca sale con certeza lo que está diciendo. Y enseguida, poco tiempo después, ¿no es cierto? En las siguientes líneas, enseguida Pedro le pone una piedra de tropiezo al Señor y él le dice, en cambio, aquí está diciendo, lo que tú dices te lo dijo el Altísimo, te lo puso el Altísimo en tu boca. Y después él habla, ya sin el don del Espíritu Santo, ¿y qué le dice? Señor, no te vayas a la cruz, ¿no? Como que le quiere, ¿y qué le dice el Señor? Esas palabras fuertes, ¿no? ¿Qué le dice? Va de retro, enemigo, está hablando el enemigo, ¿sí se dan cuenta? Entonces tenemos esas dos bocas, ¿no? La que sale de nuestras ideas, de lo que nosotros queremos, y que el Señor nos puede decir, oye, no, eso no. Para Pedro, ¿por qué lo decía? Por amor a Jesús, para que él no sufra, pero Jesús, que tiene otro pensamiento, dice algo distinto. Entonces ahí vemos eso, lo que le es revelado y lo que sale de nuestra boca, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Ahí vamos a hacer esa diferencia, hermanos. Esa diferencia, porque nosotros tenemos que hacer conciencia que tenemos dos vistas, dos ojos, los carnales y los espirituales, dos oídos, las cosas para oír las cosas del Señor y las cosas para oír las cosas del mundo. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestra voluntad? Es hacer este encendido de prendido y apagado, ¿no? Tenemos que muchas veces, cuando hay, como digo, anuncios de tormenta por la política, por lo que ustedes, cualquier cosa que estemos viviendo, pasando, nosotros tenemos que hacer momentos, cuando hay mucha información, hacer este ejercicio con la voluntad, apagar el oído de la carne, de lo que todos están diciendo, de toda la bulla, de todo lo que dicen, apagar y encender nuestro oído espiritual para que entre, ¿qué cosa? La revelación de lo alto. ¿Ya? Esto es importantísimo y les voy a explicar por qué. Vamos a ver en la cita de San Mateo, en el capítulo 11, que Jesús le dice al Padre, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Y por qué le alaba? Aquí vamos a ver el por qué le alaba. Y esto es importante, hermanos. Como les digo, no se trata tanto hoy día que hablemos de los métodos, de cómo alabar, qué hacer, qué no hacer, sino este por qué profundo que encontramos solamente en las Escrituras. Y está explicado claramente por nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Señor abre esa alabanza. Y después dice, ¿por qué? Porque esto, lo que estaba diciendo, no has revelado a los sabios del mundo, sino has revelado, aquí dice la palabra, a los pequeños. Has revelado y dado a conocer a tus pequeños. Entonces,
tiene mucho que ver. Decíamos que quienes alaban al Señor, los fieles, los justos, su pueblo que Él adquirió y que formó. ¿Y por qué lo alaba? Lo alaba porque Él se reveló, porque a través de la revelación nosotros le conocemos a nuestro Dios, Señor y nuestro Rey, y por esa revelación en nuestro corazón, así como decía el ejemplo de Pedro, acuérdense, ¿no? Te reveló de lo alto, sale una alabanza que es producto de la revelación. ¿Ya? Esto es bien importante que nosotros comprendamos, hermanitos, y empezamos este año con algo profundo y algo que nos tiene que marcar el corazón y tiene que poner un anhelo de nosotros vivir en alabanza, ¿no? ¿Qué dice entonces aquí el Señor? Dice, revelaste a los pequeños, ¿no? Dice, no revelas tus cosas a los grandes, a los sabios. Y hemos hablado otras ocasiones, ¿no? Sino a los pequeños, acordémonos de los anahuim, ¿no? Los pequeños de la escritura. Los anahuim, el modelo de anahuim más perfectos eran Jesús, José, María, los pequeños espirituales, los pobres de espíritu. A ellos el Señor revela. Entonces, ¿de qué partimos para que nuestra vida se transforme en alabanza y no sea, como digo, oro a veces en alabanza, en modo alabanza, sino se transforme en alabanza? Yo tengo que ser esa pequeña, esa humilde, ¿no? Que me forme María en el corazón, la humildad, para que yo reciba esa revelación y lo que salga de mi boca sea en el primer ejemplo de Pedro, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios vivo. ¿Qué le está diciendo? Está diciendo una revelación, y esa revelación, ¿qué hace? Alabar a Dios, alabar a Cristo, ¿no es cierto? Le alaba a Cristo. ¿Sí me explico? Esa revelación que viene de lo alto, si soy pequeña, me va a llenar el corazón para yo poder promulgar por mi boca esa alabanza. Dice San Juan Pablo II, con la expresión yo te alabo, Jesús quiere que significar la gratitud por el don de la revelación. Entonces, ¿no? Recibo ese don, ¿no? De la revelación, y lo que sale de mi boca es la gratitud de mi corazón de haber recibido esa revelación, y eso me hace que yo alabe a Dios, ¿no? Vean qué distinto es, digamos, cantar una linda canción de alabanza, cantar un lindo salmo, pero sin esto de fondo se transformaría a la larga, si estamos solo haciendo de esa forma, ¿no? Porque eso nos tiene que llevar a esto, ¿no? Pero si no nos lleva a esto y seguimos así, nuestra alabanza va a caer, nuestra alabanza va a decaer, y vamos a perder el interés en la alabanza. Y como les decía, la alabanza es algo que vamos a hacer toda nuestra existencia. ¿Qué digo yo en la alabanza? Ejemplo de los salmos: grandes Yahvé, digno de alabanza, grande es nuestro Dios, que tañeré para él mientras viva, mientras exista, y me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre altísimo. Salmo 9:11, cantad alabanzas al Señor. Si ven, la alabanza es el cántico. ¿Por qué se transforma lo que sale de la boca? Porque entra esta revelación, nos llena de gozo, de amor. Y ustedes saben que una alma, una persona que está alegre, canta, ¿no? Ya no le sale palabras, ya no recita, sino canta. Y por eso siempre los salmos une la alabanza con el cántico. Pero la alabanza tiene por base, digamos aquí, la base aquí en nuestro corazón es el don de la gratitud, como explica aquí Juan Pablo II, y el deseo de bendecir a Dios por ser un Dios tan bueno, por ser un Dios misericordioso, que su amor es fiel, que nunca, nunca nos va a traicionar, a dejar, que nunca nos va a abandonar. ¿En quién podemos confiar? Le llama la acción de sacrificio. No, esa acción de sacrificio hay dos: el sacrificio de acción de gracias,
¿Por qué le utiliza la palabra sacrificio? Es porque yo pongo en el altar de Dios, yo pongo en el corazón de Dios mi agradecimiento. Entonces está el sacrificio de acción de gracias y el sacrificio de alabanza que están aquí en ese deseo de alabarle a nuestro Señor. La palabra alabanza viene del hebreo H-A-L-E-L, Halel. Halel significa, si uno traduce literalmente, significa alabar, alabanza, el Halel. Y de ahí viene, en las raíces tiene la palabra aleluya, ¿no? Halel está dentro de esta palabra aleluya, que hemos explicado en otras ocasiones, ¿no es cierto? Que es ese alelú, esa alabanza a Yah, alabanza a Yahvé, ¿no? Pero la palabra Halel, hebrea, tiene un significado profundo en el hebreo, que es lindísimo, hermanos, y que les comparto en este día, que no solamente significa literalmente alabar, ¿no? Halei ya, alabar a Yahvé, no. Significa dar brillo, hacer que brille Yahvé. Esa es la alabanza que viene de esa revelación que viene a mi corazón, que esta revelación la viene a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de escuchar una homilía, viene esa revelación a mi corazón, se transforma, como decía hace un momento, en ese sacrificio de acción de gracias, de alabanza, y de ahí sale por mi boca ese jalel que tiene el objeto de dar brillo al Yahvé. ¿Qué significa dar brillo? Porque yo digo dar brillo porque eso es lo que significa en la palabra en hebreo. Dar gloria, dar esplendor a Dios, que ilumine mi vida, que ilumine el mundo, que ilumine el Ecuador, que ilumine todos los países de quien están escuchando en este momento. Le doy ese jalel para que brille su luz, no solamente en mi vida, porque la alabanza no tiene el propósito de que iluminar solamente mi vida, sino se ilumina con la alabanza la existencia entera de todos los seres del mundo, de todos los hijos de Dios, hermanos. Y con ese brillo, nosotros ese brillo, así sea poquito, porque tal vez nuestra alabanza es chiquita, pero ese brillo, ustedes conocen la capacidad que tiene una mechita que es de este porte, de una vela, ¿no es cierto? Que cuando está todo oscuro, puede estar todo oscuro, no puede estar, podemos estar en tormenta, puede estar el Ecuador en oscuridad, puede estar mi país, puede estar lo que sea, puede estar en oscuridad. Prendo una vela y ¿qué pasa? Una vela, una cosa chiquitita así, ¿no? Si yo en medio de la oscuridad no conociera lo que era una vela y me dicen, con esto voy a traer la luz, yo me riera, ¿no? Oye, pero si la oscuridad está en este sitio gigante y tú quieres con esta mechita pequeñita traer luz, pues eso es lo que hace la alabanza. Y eso es lo que hace la alabanza, ¿no? Como decía, no solo aquí, sino en el mundo entero, hermano. El propósito de la alabanza, entonces, como decíamos hace un momento, de esta raíz de la palabra hebrea, es sacar toda esa revelación que Dios pone dentro de nosotros. Por eso importantísimo, importantísimo escuchar la revelación de nuestro Dios, de nuestro Señor, para que salga por mi boca ese brillo. ¿Por qué digo por mi boca? Por mi boca, la boca de cada uno de nosotros. ¿Por qué tiene que ser con ese sonido? Acuérdense que estaba leyendo cantaré, cantaré. Uno no canta con la boca cerrada, ¿no? Cantaré, expresaré. Y voy a ver aquí como dice el versículo 10 de este salmo que estamos haciéndole, desmenuzando los 145, dice, cuenten la gloria de tu reinado. ¿Ya? Entonces, todo lo que estoy diciendo, ¿no? De conocer que tenemos estos dos oídos, estos dos ojos, vimos en Pedro, ¿no? Que inmediatamente salió una cosa que venía inspirada por Dios y después salió lo suyo, su humanidad, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para que salga ese brillo, esa gloria, ese jalel de Dios? Llenando nuestra mente, nuestro corazón de la revelación, buscando que Dios se revele en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, a través, como decía hace un momento, de la palabra de Dios. También se revela grandemente el Señor a través de la Santa Eucaristía, porque la Santa Eucaristía es el sacrificio de alabanza más perfecto que tenemos nosotros como católicos. Entonces aquí dice, cuenten, ¿no?
Es una acción que hacemos con nuestra boca. Y yo hago énfasis en todo esto porque nosotros católicos tal vez estamos como tendemos en general a orar en silencio, a permanecer en silencio, pero la palabra de Dios te dice promulga, cuenta, grita los cuatro vientos, las hazañas y las grandezas de Dios. Entonces, ¿qué dicen aquí? Que tus hijos narren tus proezas. Aquí dice cuentan, narren. Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Hemos escuchado muchas veces esto, ¿sí o no? Sacerdocio real. Muchas veces hemos hablado. Pero aquí San Pedro pone una cosita que de pronto se puede pasar desapercibido, que hoy vamos a sacar y poner luz aquí. Dice, para anunciar, ¿para qué? ¿Para qué somos nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, profetas? ¿Para qué somos reyes? Para anunciar con nuestra boca las alabanzas. ¿Qué anuncio yo? Las alabanzas. ¿De quién? ¿No? Alabanzas, acuérdense, proclamar las grandezas de Dios, proclamar el nombre poderoso de Dios para hacer brillar a Dios por encima de todas las cosas, ¿ya? Para proclamar la alabanza de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿ya? Nuevamente está esa acción de gracias por habernos sacado del pecado, por habernos sacado de las tinieblas, de la mentira, por sacarnos de la vanidad, por sacarnos de tantas cosas que nosotros podemos tener, caer con nuestra inclinación al pecado, al mal, nuestra soberbia. ¿Y qué hacemos nosotros para darle gracias al Señor? Proclamar las alabanzas del Señor. Otro ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Y bueno, si quieren leer después, capítulo 6, 16, desde el 8 al 36, todo larguísimo, todo un himno de alabanza hermosísimo. Ahorita voy a entrar directamente en el versículo 8 que dice, da gracias a Yahvé, invocad su nombre, divulgad. Aquí entonces vemos como la palabra no se cuenten, narren, proclamen, promulguen, divulguen entre el pueblo las hazañas. Y enseguida dice aquí Crónicas, que tiene, como les decía, algunos cánticos que a mí me encantan. Dice, cantaré, tañeré para él, recitar. Nuevamente dice la boca, ¿no? Vea cuántas cosas nos está diciendo. Recitar todas sus maravillas. Todas sus maravillas. No nos podemos nosotros, que hemos recibido la gracia de conocer al Señor, de recibir su fortaleza, de que Él nos pare en estos momentos que puede haber incertidumbre. Incertidumbre para el que no conoce al Señor, miedo para el que no conoce al Señor, angustia para el que no conoce al Señor, pero para el que conoce al Señor, su boca llena de alabanza, de sus grandes hazañas, de lo que Él puede hacer y hará cuando ponemos nuestra confianza en Él. Nos dice la revelación que el Señor no abandona a su pueblo si su pueblo es fiel a Él, si pone en Él, no en ninguna persona, la confianza. ¿Qué nos pide entonces este oídito del mundo? Nos pide confiar en algún hombre, ¿no? En algún candidato posiblemente. Pues no. Este oídito espiritual de acá me dice que yo debo solamente confiar en Dios, confiar en Él plenamente, confiar en el Señor, amar hasta que me duela, hasta los enemigos, como hemos dicho múltiples veces. ¿Y qué tenemos que hacer en estos momentos y en todos los momentos de nuestras vidas? Sobre todo si se anuncia una tormenta, como decíamos, poner esa alabanza en nuestra boca, recitar, divulgar, promulgar, todo esto que nos está pidiendo aquí la palabra de Dios en esta tarde, escuchar la palabra de Dios. Yo estaba conversando todavía con algunas personas que decían que veo en el YouTube a veces muchos canales de YouTube católicos, por supuesto, ¿no? Y algunos tienen muchos seguidores, otros tienen poquitos seguidores, y me estaba fijando que los que tienen muchos seguidores, no todos, lógicamente, pero muchos sí, canales de YouTube. Los que tienen muchos seguidores son canales que están hablando de terrorismo, de apocalipsis, de conspiraciones.
y ahí está, pero lleno el canal, ¿no? Y los que están hablando de lo que habla el Señor, de lo que hoy día estamos meditando, a veces tendremos 3, 4, 10, 15, 20, 40, a lo mucho 200, 300, ¿no? Es como nosotros, ¿qué queremos oír? ¿Qué oído estamos abriendo? ¿Tenemos oído de la curiosidad o queremos verdaderamente escuchar la revelación de Dios para yo poder hacer de mi vida una alabanza a Dios? Y si yo tengo esa confianza en medio de la tormenta, esa confianza, ese poder que viene del Altísimo, pues van a decir, esa persona le da gloria a Dios, esa persona es alabanza. No dice alabanzas, esa persona es alabanza mismo. Y eso nos enseña el Papa Juan Pablo II, hablando de uno de los salmos de alabanza, decía eso. Antes de poner la alabanza en su boca, ustedes sean alabanza en su vida, en su vida. Yo no puedo, hermano y hermana querida, dedicarme a promulgar las grandezas, las hazañas del Señor, hablar del nombre poderoso de Cristo, si por mi boca, y hemos dicho muchas veces esto, yo estoy poniendo epítetos, no puedo porque el Señor no escucha ese tipo de alabanza. Acuérdense, la alabanza tiene que nacer de ese pequeño, del pequeño que recibe la revelación y de la cual viene esa alabanza de Jesucristo que le dijo, yo te alabo, Padre del cielo y la tierra. Tenemos que caminar, hermanos, en todo momento. Tenemos que caminar como católicos valientes. ¿Valientes en qué? En ser contradicción para el mundo. Muchas veces las cosas que decimos van a ser absurdas para el mundo. Pues que seamos absurdas, hermanos, si estamos dando gloria a Dios, si estamos alabándole a Él, si estamos poniéndole sobre todas las cosas a Él, sobre todo. ¿Qué pongo? Primero quiero guardar mi carne, mis seguridades, mi banco, cuidado me topen, ¿no? Santo banco, que nadie me tope. ¿Pongo eso encima o estoy poniendo a Dios mismo? ¿Qué pongo encima de todas las cosas? Tengo que poner a Dios sobre todas las cosas y todo lo que Él me pide, si yo lo hago desde un corazón lleno de gozo, lleno de amor por el Señor, confiado en Él, así no entienda mi cabeza, así no quiera de pronto mi voluntad que se inclina a veces a ser rebelde, así no quiera, pues el Señor obrará grandes cosas en cada uno de nosotros y así podremos ser un ejército que hace brillar, enciende esa velita que ilumina. Acuérdense, queridos hermanos, cómo Abraham negociaba con el Dios, con el Altísimo, con el Poderoso, para que no destruya Sodoma y Gomorra, ¿no? Representando Sodoma y Gomorra a un pueblo completamente sumido en el pecado, en todo lo que era la antiley y la antipalabra de Dios. Si encuentras 50 justos, no destruyas, ¿no? Le empieza diciendo. Y termina diciendo, ¿qué termina diciendo? 10. Si encuentras 10 justos, no destruyo el país. Pues si nosotros aquí hacemos eso, hermanos, y ser justos, los pequeños, los anduines, no los que tenemos enemigos, ni los que andamos con epítetos, ni los que estamos en contra de nadie, de ningún ser humano. Si nosotros buscamos hacer brillar a través de prender una mechita chiquita, pues se iluminará el pueblo entero, hermanos. Y con esa luz que hacemos brillar, ese jalel que sale de nuestra boca, esa alabanza que tendremos todos estos días en nuestra boca, esa alabanza será de esos 10 justos que evitará el castigo sobre una nación entera. Mire, como a veces nosotros queremos vencer mal con mal, ¿no? Queremos vencer mal con artimañas, con compromisos, hago esta estrategia para que este no gane, hago esto para acabar con este, no me importa si este es lo que sea, pero no me importa porque yo quiero acabar. Esas estrategias son del mundo, hermano, son sabiduría del mundo. ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Es lo mismo y nos va a decir exactamente lo mismo cuando Pedro le decía que no se vaya a la cruz, ¿no? Lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Buscar en todo momento apagar ese oído a las cosas, a las estrategias, a las astucias del mundo, a los programas, a los calendarios, a estas funciones. No hago, si hago, y poner
el prendido, el encendido, a alabarle a Dios, a decirle, tú eres el poderoso, tú eres el dueño de mi país, de mi nación, de este mundo, tú eres el grande. Eso va a encender, va a hacer brillar, ¿qué cosa? ¿Mi poder? No. ¿Mi grandeza? No. ¿Mi nombre? No. No. Desaparecerá y desaparecerá no solamente yo, sino desaparecerán mis angustias, mis preocupaciones, mis miedos, mis pensamientos que no vienen de Él, ¿no? El momento que yo comienzo a encender, a hacer brillar. ¿Qué empiezo a hacer brillar? Yo misma, porque yo me pongo en el territorio de las tinieblas cuando comienzo a caminar y oír solo las cosas del mundo. Si comienzo entonces a brillar, yo comienzo a dar y ser esa velita encendida para dar luz a un país, a una nación entera. Tenemos que tener esa fe, hermanos, esa fe. Nuestro Dios es todopoderoso. Si no sabemos, a veces nos olvidamos los católicos, ¿no? Y tenemos un Señor que parece que tuviera cortadas las manos, sus manos de poder, de grandeza. Acordémonos, hermanos, que Él nos pide paz en medio de la tormenta, que Él nos pide solamente el tener el gozo de conocerle a Él, va a encender nuestro corazón en la alabanza, ¿no? Qué lindo, qué importante, entonces nosotros conocer en esta tarde estas cosas que tenemos que promulgar, contar las hazañas de Dios. ¿Qué estoy haciendo hoy? Contando las hazañas de Dios. ¿Qué va a hacer en sus corazones? Se va a encender una luz y se va a disipar. ¿Qué se va a disipar? El miedo, la angustia, la tiniebla. ¿Y usted qué tiene que hacer para mantenerse así? Seguir alabando y bendiciendo y contando, promulgando, divulgando la grandeza del Señor. Contando que el Señor está siempre con nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos dice, el fruto de los labios, dice que confiesan su nombre. La alabanza es el fruto de los labios que confiesan que Jesucristo es el Señor, que Él es la vida, la resurrección, que Él es el camino, ¿no? Y que el destino de los hijos de Él ya no se llama simplemente un destino, sino se llama una predestinación. Nos predestina para nosotros ser personas que extiendan su reino. Extiendan su reino con qué, con ese ánimo, esa valentía y ese aliento que viene del propio aliento de Dios, que es el Espíritu Santo. También el Eclesiástico, en el capítulo 39, versículo 19, nos explica que la alabanza tiene dos dimensiones. Esto también lo explica la exégesis, como diferentes dimensiones que nacen de ese corazón, que reconocen el poder de Dios, no de labios para afuera, de boca por afuera, sino en la vida propia. Y como uno reconoce en la vida propia, lo aplica en todo y lo espera todo de Dios. Dice, un aleluya debe surgir de corazones de todos los justos. Un aleluya debe surgir de los corazones de todos los justos que buscan, aquí están las dos dimensiones, buscan y aman a Dios. Ese aleluya, ese alabanza al Señor para hacer brillar la grandeza de Dios, tiene que salir entonces ¿de qué? Del deseo nosotros de buscarle a Dios y de amarle a Dios. Entonces vamos viendo que es más allá de tener una asamblea de alabanza, más allá de aprendernos unos bonitos cantos para alabarle al Señor, que eso siempre, los cantos, como digo, nos ayudan a animar el corazón, a levantarnos, ¿no? Pero tiene que tener estas dimensiones, tiene que tener estas bases que decía de estos sacrificios de acción de gracias, de siempre tener esa gratitud y sobre todo acuérdense siempre, hermanos, que esa alabanza tiene que ser producto de la revelación y no, como decía hace un momento, de mi propia mente, sino de la misma revelación. Porque si ustedes utilizan solo su mente para alabar a Dios, pues se va a quedar su alabanza así, ¿no? Va a decir, el Señor es poderoso, y después tiene que pensar, ¿no? El Señor es majestuoso, y piensa un poquito más, y el Señor es mísero, y se acabó la alabanza ahí. Cuando la alabanza viene de la revelación del Espíritu Santo, se convierte en un río, como ustedes conocen, y puede durar horas, horas. Ustedes, yo sé que algunas de ustedes han experimentado
esas horas de alabanza, ¿no? Que llega el punto que uno pierde la noción, es impresionante, la noción del aquí y del ahora, del estar aquí en este momento, y uno se eleva directamente al trono de Dios, porque explica el Papa San Juan Pablo II, él explica que cuando nosotros alabamos aquí en la tierra, los que estamos vivos aquí en la tierra, dice, llega un momento de la alabanza que nuestra alabanza se une con la alabanza que está en el santuario celestial, que están los santos y los ángeles alabándole a Dios, y se une nuestra alabanza con la de ellos, imagínense. Y ahí es cuando uno es como que perdió esa noción del tiempo, del aquí y del ahora, y uno realmente, hermanos, realmente hasta las preocupaciones, los problemas se hacen pequeños cuando uno experimenta esa grandeza de ser uno con las criaturas alabando a nuestro Creador. Miren qué bonito. Entonces hay esta palabra, emet, es otra palabra importante, ¿no? Que significa verdad. ¿Qué tiene que ver esta verdad, esta palabra? No es conocer la verdad, como he dicho muchas veces, en el sentido intelectual, sino la verdad en qué? La verdad en ser genuino en mi relación con Dios. Yo no puedo tener una relación de boca para afuera, ¿no? Como tal vez muy expresiva o con muchas obras o muchas obras de piedad, pero por dentro yo mantengo una alabanza a mí misma, ¿no? Y una voluntad que cuido, que es la mía y nada más, ¿no? ¿Qué busca este emet con la alabanza? O sea, la alabanza tiene que tener este emet que concretamente nos dice que tiene que tener un carácter genuino, verdadero, nuestro deseo de buscarle y amarle a nuestro Dios. Y de ahí va a salir todo eso que les decía de la pequeñez y de que la revelación entra en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Qué busca el emet? La autenticidad, ser auténtico con el Señor. ¿No? Ustedes saben cómo el pueblo de Israel llegó un día, ¿no? Como por ejemplo, eso está en Oseas capítulo 6, llegó un día que el Señor les decía, vean, sus cantos, ya no quiero oír, ¿no? Dices, ¿qué dice ahí? Es como una falsa conversión que tienen y un falso sacrificio que ustedes hacen, y eso es lo que no quiere, que se convierta en un alabar por alabar, porque tengo que, o porque mi grupo alaba, entonces yo también alabo. No, ¿qué busca este met? Es esa autenticidad de corazón, ese verdaderamente estar entregado. Ese met también tiene una palabra importantísima, lealtad a Dios. Lealtad, ¿qué es la lealtad? Es esa fidelidad. ¿Por qué yo soy fiel a Él? Porque yo sé que Él es inconmovible como roca y que su amor no se muda, no cambia. Yo en respuesta busco que mi amor sea así por Él. Ese es el auténtico, el emet, el verdadero. Convertirme en un verdadero también, para verdaderamente mi vida sea esa alabanza que decíamos hace un momento, ¿no? Que nace de esa fidelidad gozosa, que no experimenta doblez, ¿no? Ya sale toda doblez. Eso decía muchas veces, he dicho, que en vez de alabanza, muchos católicos tenemos la quejabanza, ¿no? Que es la que tenía el pueblo de Israel mientras caminaba en el desierto, ¿no? Yo oigo muchos católicos que hacen esto, ¿no? Queja, y ni se diga en estos tiempos, queja, angustia. ¿Qué hace? Si estamos diciendo que la alabanza le trae brillo a Dios, ¿qué hace la quejabanza? Le quita el brillo, hermano, extiende la tiniebla. No sea usted un agente de la tiniebla con su boca. No sea. Eso es lo que logra con la quejabanza. Eso es lo que usted logra con la angustia. Lo que hace es esparcir más la tiniebla y la confusión y que más los corazones estén llenos de miedo y de miedo del futuro, miedo de qué pasará, miedo por todo, ¿no? Alabe para derrotar con bien el mal. Acuérdense cómo nos enseña San Pablo, ¿no? Jamás se vence el mal con mal. Voy a terminar con una cita bíblica muy linda y también con una enseñanza de San Juan Pablo II que les mencionó.
Alabemos, por tanto, al Señor. Alabemos sin cansarnos. Pero antes de expresar nuestra alabanza con palabras, debe manifestarse con la vida. Seremos muy poco creíbles si invitáramos a los pueblos a dar gloria a Dios con nuestro salmo, pero no tomáramos en serio la advertencia de Jesús. ¿Cuál es la advertencia de Jesús? Mateo 5:16. Brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas velas encendidas, para que esa luz que brilla en nosotros, obviamente no es la nuestra, sino la luz de Cristo, la luz de nuestro Señor, venza las tinieblas, así sea una llama pequeñita. Romanos 15:13, con esto quiero terminar y que quede en nuestros corazones esta cita tan bonita y ya tan llena de esperanza. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo. Esto es lo que yo de todo corazón les deseo a cada uno de ustedes. Deseo también que el Señor ponga eso en mi propio corazón, para que este Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en la fe hasta rebosar de esperanza. Eso tenemos que hacer, rebosar de esperanza, pero ¿cómo? Por la fuerza de la esperanza misma, por la fuerza de la esperanza rebosaremos de ese gozo, de esa esperanza, de ese aliento, para hacer nosotros en este momento, traer luz a través de llenarnos de este gozo, de proclamar todas las grandezas que Dios ha hecho, hará en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, sabiendo que el triunfo es de Cristo, la victoria es de Cristo y a Él le cantamos todo honor y toda gloria, toda la alabanza al Rey Altísimo, al Poderoso, al Santo de Israel, a nuestro Señor que lo ponemos hoy en lo alto para que brille e ilumine estos momentos, como decía, de que se pueda venir una tormenta o no. En estos momentos precisos es el momento para que nosotros pongamos en alto la luz de Cristo, pongamos en alto esa luz que, como dice aquí San Pablo, que nosotros tenemos que hacer brillar dentro de nosotros, dándole gracias al Señor porque siempre nos viene a traer palabras de ánimo, palabra de amor, palabra de gozo, palabra de desechar toda quejabanza de nuestra boca y poner toda alabanza que viene de la revelación desde lo alto. Le dando gracias al Señor, le decimos, alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado nuestro Señor. Amén. Aleluya.